Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver la parte médula espinal. Recuerden que es la parte más caudal de lo que es nuestro tubo neural. Eh, Generalmente esta cuestión de la médula espinal, pues es un tema bastante interesante, que es un tema, principalmente el tema, hay dos temas en neuroanatomía que son, desde el punto de vista neuroanatómico, que son profundos, que es el de vías ascendentes y descendentes, ¿no? Es un tema que le cuesta mucho en general a los estudiantes de primera vez en neuroanatomía. Y el otro tema es nervios craneales, ¿verdad? Los núcleos de los nervios craneales. También es un tema como un poquito más extenso. Pero se van logrando, ¿no? Se van logrando los temas, ya lo irán viendo. Bien, entonces hablaremos de la médula espinal. Recuerden que muchas de las imágenes que les presento aquí en la sesión, pues son de libros de diferentes autores, las diapositivas, y también es parte de imágenes en el trabajo de la disección que hemos hecho en los últimos 20 años, ¿no? En diferentes escenarios, como puede ser el Instituto de Ciencias Forenses, como puede ser la Facultad de Medicina de la UNAM, como puede ser ahora en el Instituto de Fisiología Celular o en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Específicamente, en este sentido, con los alumnos de la escuela, ellos participaron en el concurso de creatividad en anatomía y ganaron el segundo lugar en uno de los últimos concursos que todavía se hacía sobre disección del cuerpo humano. Ya esos alumnos ya ahorita están en el R1, ¿no? Andan entre el servicio social y el R1. Muy bien. Entonces, médula espinal. Lo primero que tenemos que conocer de la médula espinal son sus límites anatómicos, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina? Entonces, recuerden que la médula espinal en sentido cefálico o en sentido cefálico, nuestra médula espinal se continúa con la médula oblonga, ¿de acuerdo? Aquí estaría nuestra médula oblonga. Entonces, nuestra médula espinal se continúa hacia arriba con la médula oblonga y va a tener un límite superior que ahorita iremos mencionando. Y hacia abajo nuestra médula espinal termina en una estructura en forma de cono invertido, que es el cono medular, ¿verdad? Un triangulito. Dice el maestro Delgado que termina en forma de como si fuera la punta de un lápiz. Así termina nuestra médula espinal como cono medular. ¿Alguien sabe cuánto mide aproximadamente la médula espinal? ¿Cuánto medirá aproximadamente nuestra médula? Me parece que es de 41. 45 centímetros. Exactamente, ¿verdad? Anda ahí entre los 40, 42, 45 centímetros. Este, Esa es como la longitud promedio de la médula espinal, de 42 a 45 centímetros. Y recuerden que la columna mide de 72 a 75 centímetros. Eh, bueno, esa es la longitud de nuestra médula. Entonces es más cortita que la columna. Y como ustedes saben, pues termina entre la vértebra L1 y L2, lo más frecuente. Ahorita vamos a ver una diapositiva de un libro que se llama Anson, donde nos muestra un poco la variabilidad con respecto al límite inferior en relación con las vértebras. Y recuerden que termina entre L1 y L2, y entonces a partir de este nivel ya salen lo que conocemos como los nervios que van a formar la caudequina o cola de caballo, que está formado por los nervios lumbares y los nervios sacros, ¿no? Que van a formar el plexo lumbar y el plexo sacro. Forman esto que conocemos como la caudequina, y en la línea media se dan cuenta que hay una estructura que los viejos anatomistas del siglo XIX o del siglo XVIII pensaban que era un nervio, ¿verdad? Le llamaban el nervio impar. Actualmente sabemos que esta estructura es tejido conectivo, que es una prolongación de la pia madre que envuelve a la médula espinal y que se conoce como filum terminal. ¿De acuerdo? Entonces ahí está esta referencia eh, anatómica. ¿De acuerdo? Entonces ahí está una médula espinal. Esta pieza ya tiene bastantes años, ¿no? Esto es como del 2002, 2003, allí en el laboratorio en un centro que había, que era el centro este, de adiestramiento quirúrgico. Y en la Facultad de Medicina ya ese lugar ya no existe. Bien, entonces fíjense,
Aquí lo que hacemos es abrir se hizo la laminectomía, se abrió la dura madre, se abrió la dura madre, que es esta estructura de color blanco nacarado. Por abajo de la dura madre se ve esta membranita que vamos a disecar ahora en una sesión práctica con el microscopio. Es una membrana muy delgada que se llama lámina basal de la aracnoides. Esta sería la lámina basal de la aracnoides. Y esta otra capita blanca que ven ustedes aquí, déjenme mover aquí un poquito esta cosa. Miren, esta capita blanca de color blanco nacarado, esta de aquí, está completamente adherida a la médula espinal, es la pía madre. Entonces aquí vemos las tres meninges que cubren a nuestra médula espinal. La dura, o paquimeninge, recuerden que es un derivado mesodérmico, la dura madre, después de la dura madre, la lámina basal de la aracnoides, que sería esta, y más hacia abajo se encontraría aquí esta capita que es la pía madre, ¿de acuerdo? Ahí está nuestra pía. Y entonces aquí está, la laminectomía se hizo a nivel de las vértebras L1, L2, L3 y desde T12, ¿no? Entonces se empezó a quitar las láminas y los espinosos, se abrió la dura madre y entonces vean aquí se ve la terminación de la médula espinal, cómo se va estrechando, ¿verdad? En esto que conocemos como cono medular. Vean las fibritas, cómo los axones van en un sentido más descendente, ¿no? Ya simplemente por esta disposición de los axones que van hacia abajo, ya sabe uno que esta es una, una porción de la médula espinal en una porción sacra o una porción lumbar. A nivel cervical vamos a ver otras imágenes. Los nervios son principalmente un poco más horizontales, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está nuestro cono medular. Y vean cómo abajito de esta lámina basal se encuentra un espacio que se llama espacio subaracnoideo. Acá por abajo del cono medular se encuentra una cisterna que se llama cisterna lumbar, ¿de acuerdo? Que empieza a nivel de L1. Ahora fíjense, aquí en esta parte inferior se alcanza a apreciar un poquito de tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, en este espacio que hay entre el hueso y la dura madre, pues se va a encontrar tejido adiposo y un plexo venoso vertebral interno, ¿de acuerdo? El plexo venoso vertebral interno. Y recuerden que ese plexo venoso vertebral interno se anastomosa a través de los agujeros forámenes intervertebrales con el plexo que está por fuera de la vértebra, que sería el plexo venoso vertebral externo. Y entonces este plexo venoso que está en el espacio epidural recibe un epónimo. ¿Alguien recuerda cuál es el epónimo de este plexo venoso epidural? Que es importantísimo, ¿no? ¿Es el de Batson? Exactamente, ¿verdad? ¿No es el doctor Eduardo Mena? Que es el plexo de Batson. Ese plexo de Batson es bien importante porque, como mencionamos, es un plexo donde se anastomosa tanto el plexo venoso vertebral interno, o sea, formado por el plexo venoso vertebral interno, y el plexo venoso vertebral externo. Entonces, este plexo venoso vertebral externo está recibiendo el drenaje venoso de vísceras del tórax, del abdomen y de la pelvis, ¿no? Entonces, supongamos a nivel pélvico, pues puede recibir drenaje venoso de las venas del plexo prostático, del plexo venoso prostático o el plexo venoso de la vejiga, ¿no? Ahí está, de la vejiga y de la próstata, tiene comunicación con el plexo venoso vertebral externo y del plexo venoso vertebral externo hacia el plexo venoso vertebral interno, o sea, el que está por dentro de las láminas y de los pedículos, aquí en este espacio epidural, y de ahí a la comunicación con el drenaje venoso de la médula. Entonces, sabemos que es una vía de diseminación de tumores de tórax, de abdomen y de pelvis hacia el sistema nervioso, este plexo venoso. Entonces, es un plexo que debemos de conocer. Es muy difícil de poder inyectarlo o de poder así tener una imagen anatómica donde se vea completamente el plexo, este, pero tiene relevancia, ¿verdad? En el cáncer de mama, en el cáncer de pulmonar, en el cáncer de próstata, en el cáncer de vejiga y su metástasis hacia el sistema nervioso. Entonces, tenemos que en este espacio que está entre el hueso, aquí el huesito, y la dura madre, se encuentra aquí esto que es el espacio epidural. Este espacio epidural tiene tejido adiposo y el plexo venoso, ¿no? Específicamente el plexo de Batson.
Luego, entre lo que es la dura y la lámina basal del aracnoides, que es esta capita, hay un espacio que es un espacio virtual. De hecho, no sé, cuando en la anatomía normal, o sea, intacta del cuerpo humano, ese espacio no existe, ¿verdad? Ese espacio se crea cuando se hace la disección. Cuando uno corta la dura madre, cuando va cortando la dura madre y abre, están completamente pegada la lámina basal del aracnoides a la dura. Ese espacio, ya cuando nosotros lo disecamos, empezamos a disecar, se llama espacio subdural. Es un espacio virtual, así como el espacio pleural, ¿no? O el espacio pericárdico. O sea, no son espacios reales, son espacios virtuales que se van a formar o van a aumentar de tamaño ya cuando hay un hematoma, supongamos, ¿no? Un hematoma subdural. Se empieza a acumular la sangre aquí, entonces ya empieza a disecar la sangre, la lámina basal del aracnoides de la dura madre. Es más frecuente a nivel del cráneo, ¿verdad? Entonces este sería el espacio subdural. Y después se dan cuenta, aquí cortamos la aracnoides y caemos a este espacio que se llama espacio subaracnoideo. ¿Sí? Entonces ya ahí tenemos esos tres espacios. El que está por abajo de la lámina basal del aracnoides, subaracnoideo, espacio subdural y el espacio epidural. Es lo que vemos en esta imagen y vemos el cono medular. Esta imagen es muy didáctica, me gusta porque pues te dice, te da bastante información. Fíjense, nos muestra que la médula espinal empieza a nivel del agujero magno, ¿no? Ustedes recuerdan, colocamos que a nivel del agujero magno se encuentra el límite entre la médula oblonga y la médula espinal. Entonces ahí empieza, ¿no? Termina entre la vértebra L1 y L2, ¿verdad? Aquí está la vértebra L2. Ahí termina en esta forma de punta de lápiz que se llama cono medular. Es lo que nos está diciendo. ¿Qué nos dice también esta imagen? Pues que mide 45 centímetros. Aquí dice, mire, 45 centímetros más 25 centímetros ya serían los 70, ¿no? Los 70 centímetros de longitud de la columna. 75 centímetros. Luego, ¿qué más nos dice esta imagen de este esquema de este libro que se llama Braillon, del sistema nervioso central? Pues nos dice que nuestra medulita no es un tubo, es un tubo cilíndrico, pero que varía en sus dimensiones, que va a haber regiones donde va a ser un poco más ancha, ¿verdad? Como a este nivel que es a nivel cervical. Entonces estos ensanchamientos pues se llaman así, ensanchamientos medulares, o algunos libros les llaman intumescencias. Entonces tengo dos intumescencias o dos zonas de la médula espinal donde va a ser más gruesa, que es a nivel donde se originan los plexos para el miembro superior y para el miembro inferior. Entonces a nivel cervical tengo aquí la intumescencia cervical, que algunos autores como el VAR dice que se origina del segmento medular C5 al T1, que es donde se originan los nervios C5 a T1, que dan origen al plexo braquial, ¿verdad? Entonces, si a este nivel se están originando las extremidades, pues hay más músculo, hay más piel, por lo tanto tiene que haber más neuronas, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos una intumescencia cervical. Y la otra es la lumbosacra. Recuerden entonces que aquí a nivel entre L2 y sacro 3 se engruesa la médula espinal. Entre L2 y sacro 3. Esa se llama la intumescencia lumbosacra, porque aquí se van a originar los nervios que van a dar la inervación del miembro inferior. O sea, se van a originar los nervios como el nervio femoral, el nervio obturador, eh, para los músculos del muslo, y del sacro, pues se va a originar el nervio ciático, que va a originar al nervio tibial y al nervio fibular común, para todo el miembro inferior, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues a este nivel va a ser más grueso. Y ya de forma un poco como comparativa y un poco en broma, decimos, bueno, si no tuviera extremidad, supongamos en el caso de una serpiente que no tiene extremidades, no tiene miembros superiores e inferiores, entonces su medulita es más derechita, ¿no? Más tubular, no tiene estos engrosamientos. O si fuera una persona que tiene aquí a nivel torácico, tuviera otra extremidad, pues entonces aquí a este nivel tendría otro estrechamiento. Entonces, al fin y al cabo, lo que quiero decir es que estos ensanchamientos son porque hay extremidades, ¿no? Ahora, cuando ustedes cuando hacemos la disección en médula espinal, en una pieza que tengan ustedes en cualquier laboratorio en el mundo de neuroanatomía y que tengan médulas espinales, cuando uno te pone la médula espinal así en la mesa
Y entonces, si tú quisieras ver las intumescencias en una médula fijada en formol al 10%, no se ven, ¿no? O sea, tú lo ves así como parejito, ¿no? Todo se ve parejo. Dices, oh, pero ¿cómo? Si el libro dice que hay intumescencias. No se ven por varios factores. Uno de ellos es que, acuérdense que el formol deshidrata, produce deshidratación del tejido, entonces disminuyen las dimensiones de más o menos en un 10% de las estructuras. Y la otra cosa, sí, no se ven, por eso por esa cuestión de la deshidratación. Entonces, generalmente, si queremos verlas, la verdad que las de las pocas veces que yo lo he visto, es en necropsias en cadáveres frescos, ¿no? O sea, con un postmortem corto, llega a ser la extracción de la médula, se alcanza a ver propiamente las intumescencias. Y obviamente en procedimientos quirúrgicos, ¿no? En el in vivo, si se hiciera la exposición de toda la región de la médula espinal a nivel cervical, se ve ese engrosamiento de la médula espinal a nivel cervical. Pero en cerebros fijados, pues no se llega a apreciar, como muchas cosas que se describen neuroanatómicamente que no se llegan a apreciar en tejidos fijados en fórmula. Pero entonces ustedes dirían, ¿por cómo los anatomistas del siglo XIX o del siglo XVIII describían estas estructuras en cadáveres? Pues porque el formol se introdujo por ahí de 1886. Entonces, para la fijación de los tejidos. Antes de 1880, la mayoría de las disecciones de los encéfalos se hacían en fresco, ¿no? O sea, no se fijaban ni se almacenaban el material biológico para enseñanza, ¿no? Sino se disecaba y se eliminaba, yo creo, se desechaba. O sea, no se, no se fijaba en formol y se hacían cajas de acrílico como los museos, ¿no? Que conocemos en la actualidad. Entonces ahí es un pequeño detalle, ¿no? Iremos viendo en el transcurso de la anatomía del tronco del encéfalo, supongamos, que hay estructuras que se describen que ya cuando vas al modelo biológico no las ves, ¿no? Este, pero que fueron descritas en el siglo XVII, siglo XVIII. Bien, entonces eso es lo que vemos en esta imagen. ¿Qué más vemos aquí? Pues vean cómo se forma la caudequina y vemos cómo nuestra médula espinal nuevamente está envuelta por esta meninge de color verde que nos ponen aquí, que es la dura madre. Entonces, vean cómo la dura madre está dentro de todo el conducto vertebral, que está formado por la superposición de las vértebras con foramen vertebral, ¿verdad? Entonces, una vértebra, otra vértebra, otra vértebra, como cada vértebra tiene su foramen, se van continuando y forman un conducto vertebral. Entonces, en ese conducto vertebral va a haber una dura madre, que es la dura madre raquídea. Y, y la dura madre raquídea va a estar donde haya foramen. Entonces recuerden que el conducto sacro, termina entre la vértebra sacra 2 y sacra 3 a este nivel. Ahí termina. Entonces, eh, termina la dura madre y se continúa con este ligamento que se llama el ligamento durococcigio. Este que ven aquí, donde termina el saco dural, se origina un ligamento que se llama el ligamento durococcigio, que llega hasta el coxis, ¿no? O le llaman sacrococcigio posterior. Esto es dura, es tejido conectivo. Y de aquí para arriba, de sacro 2 hasta L1, donde termina el cono medular, aquí está el filum terminal. Entonces, este que es el número 5 es el filum terminal. De aquí del vértice del saco dural se origina el ligamento durococcigio. Ahora, aquí varía de acuerdo a la nomenclatura de diferentes autores. La primera cosa que tenemos que aclarar es que tanto el filum terminal como el ligamento durococcigio son tejido conectivo. ¿Están de acuerdo? Ahí no hay pierde. Es tejido conectivo. Ahora, algunos autores mencionan, supongamos el Snell, menciona que este se llama el filum terminal interno. Entonces habla que el filum terminal interno empieza en el cono medular y termina a nivel de sacro 2. Un filum terminal interno, y de aquí para abajo le llaman filum terminal externo. ¿De acuerdo? Entonces, así vienen algunos libros, como un filum terminal interno y un filum terminal externo. O otra nomenclatura le dicen filum terminal y ligamento durococcigio. Entonces, al fin y al cabo, es un medio de fijación de la médula espinal que está formado por tejido conectivo, ¿no?
Nos dice María Fernanda, ¿cuál es la función? Es fijar, justamente es un medio de fijación de la médula, ¿no? Es un medio de fijación de la médula espinal, junto con otros medios de fijación. Entonces, fijan la médula espinal para evitar el desplazamiento en sentido lateral, hacia la derecha, hacia la izquierda, adelante o hacia atrás. Se puede decir que nuestra médula espinal está suspendida dentro del conducto vertebral. Y entonces tenemos cuatro medios de fijación de la médula. Vean, la médula hacia abajo se fija por el filum terminal. Hacia arriba se va a fijar por la médula oblonga. ¿Qué va a hacer que nuestra médula espinal no caiga hacia abajo? Pues que está en continuidad con la médula oblonga, ¿no? ¿Cuál es otro medio de fijación? Uno que no se dibuja aquí, que está en sentido lateral, que es el ligamento dentado. Ya está nuestro tercer medio de fijación, ligamento dentado. También es un medio de fijación que evita ese desplazamiento. Y el cuarto medio de fijación son los nervios espinales. Los nervios espinales, cuando emergen de la médula, acuérdense que perforan la dura y la dura madre le envuelve el nerviosito. Entonces ahí lo está fijando. Entonces, si fuera pregunta de examen, yo les diría, ¿cuántos medios de fijación tiene la médula? Dirían cuatro. Uno, filum terminal. Dos, la médula oblonga. Tres, el ligamento dentado, uno derecho y uno izquierdo, que vamos a ver ahorita en unas imágenes. El ligamento dentado. Tres y cuatro serían los nervios espinales. ¿De acuerdo? Ahí está estos medios de fijación. Eh, Ahora, hay artículos, supongamos en artículos de neurocirugía, donde con respecto al filón terminal le dan una función biomecánica, ¿no? También ahí a este filón lo compartimos, lo buscamos y lo compartimos ese artículo. Es un artículo muy cortito que está publicado en Journal of Neurosurgery del ligamento dentado. Y también hay un artículo histológico con respecto al filón terminal que también les comparto. No sé, creo que lo tengo aquí en el WhatsApp. Eh, es un artículo, es un artículo, sí, se los voy a compartir. Bien, se los voy a compartir dos cosas. Les comparto las imágenes con respecto al plexo de Batson y les comparto el artículo de el filum terminal, un estudio cadavérico, en cadáver y por histología. Y las propiedades elásticas que tienen este ligamento. ¿Sale? El filum terminal. Ahí está, miren. Ese salió publicado en la Revista Mundial de Neurocirugía. O sea, es filum terminal, estudio cadavérico de la anatomía, histología y las propiedades elásticas. Ahorita sí, también igual lo podemos revisar acá. ¿De acuerdo? Ahí está en relación al filum. Perfecto. Entonces, estas son las características de estos medios de fijación. Entonces, si dan cuenta esta imagen, si ustedes la ven, pues parece muy simple y a lo mejor incluso está como, algunos dirán, no, pues está media feíta, ¿no? Está media fea la imagen, pero tiene un montón de información, ¿no? Tiene un montón de información esta imagen. Se ve la dura, el espacio, supongamos, subdural y subaracnoideo, cómo se forma aquí la caudequina. La caudequina está formado por los nervios sacros y los nervios lumbares que tienen que bajar para salir por su agujero o foramen intervertebral correspondiente, ¿no? Supongamos, imagínense que aquí está el segmento medular sacro 1. Entonces, como aquí está el segmento medular sacro 1, aquí se origina el nervio sacro 1 que tiene que descender, fíjense, desciende, 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 para salir por el primer agujero sacro, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual los nervios sacros y lumbares tienen que descender, porque su agujero por el cual tiene que salir está más abajo, porque recuerden que la columna es más larga. Si fuera a nivel cervical, déjenme mover hacia arribita, si fuera a nivel cervical, ahí no tienen que descender los axones. A nivel cervical, el nervio C1 inmediatamente sale en sentido horizontal, miren, de aquí y de acá, ¿no? Entonces C1 va a salir entre el occipital y el arco posterior del atlas. Ahí está el C1. C2 entre el atlas y el axis. C3 entre el axis y C3. Entonces aquí a nivel cervical se puede decir que los nervios están saliendo en sentido horizontal, porque su agujero o foramen intervertebral está inmediatamente a ese nivel.
¿no? ¿Qué ocurre ya con los nervios lumbares? Supongamos que el nervio lumbar 1, pues tiene que descender un poquito para salir por el agujero que le corresponde, ¿sí? Porque ya aumentó la longitud de la columna, ¿verdad? Esa es una de las razones. ¿Qué más nos puede decir esta imagen? Pues nos puede decir también que la médula espinal está dividida en rebanadas, se puede decir, ¿no? En segmentos medulares. O sea, que es como si fuera a lo mejor una salchicha. Entonces, lo que hacemos es que la cortamos en rebanaditas. Cada una de esas rebanadas es un segmento medular. Entonces, tenemos segmentos medulares cervicales, segmentos medulares torácicos, lumbares y sacros. ¿Cuántos segmentos medulares cervicales tenemos? 8. Torácicos 12, lumbares 5 y 5 sacros y un coxillo. ¿De acuerdo? Entonces, segmentos medulares. ¿Qué es un segmento medular? Es una porción de médula espinal que se relaciona con un nervio. ¿Están de acuerdo? Ese es un segmento medular. Entonces, ¿cuántos segmentos medulares cervicales tenemos? Tenemos 8, que dan origen a 8 nervios cervicales. Torácicos 12, lumbares 5 y un coxillo. Bien, entonces ese es un segmento medular. Ahora fíjense, aquí tenemos que hacer una correlación. Los segmentos medulares cervicales, vamos a ponerlo de color, vamos a ver aquí. Los segmentos medulares cervicales están de la vértebra cervical 1 a la vértebra cervical 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los segmentos medulares cervicales que dijimos que son 8, de C1 a C8, se encuentran de la vértebra C1 a la vértebra C7. ¿De acuerdo? Entonces hay una correlación entre vértebra y segmento medular. Luego, los segmentos medulares, que sería de T1 a T12, que van a dar origen a los 12 nervios torácicos, se van a encontrar en las vértebras de la vértebra T1 a la vértebra ¿qué? A la vértebra T10. ¿De acuerdo? Entonces, los segmentos medulares torácicos, que va a ser del T1 hasta T12, solamente se encuentran en 10 vértebras torácicas, de la vértebra T1 a vértebra T10. Ya se empieza a cortar, ¿verdad? Se empieza a, a perder la relación vértebra-segmento medular. ¿Estamos de acuerdo? Luego, los segmentos medulares lumbares, que van a dar origen a los nervios lumbares de L1 a L5, los nervios que van a formar el plexo lumbar, de L1 a L5, o los segmentos medulares L1 a L5, se encuentran en la vértebra T11, y la vértebra ¿qué? T12. ¿Sale? Entonces, imagínense que es un paciente que le dieron una herida, que tiene una herida por arma de fuego, y que la bala destruye T11. Si destruye T11, ¿qué segmentos medulares va a lesionar? Los lumbares. ¿Sale? Porque los segmentos medulares lumbares que dan origen a los nervios lumbares se encuentran en la vértebra T11 y T12. Después, los segmentos medulares sacros, que van de sacro 1 y de sacro 1 al nervio sacro 5, o el segmento medular sacro 5, y el 1 coxigio, se encuentran en una sola vértebra, que es la vértebra L1. Porque por abajo de la vértebra L1 ya no hay médula. Ahí termina. ¿Este cuadrito cómo se llama? Este cuadro se llama correlación segmentos medulares, niveles vertebrales. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, cómo en una sola vértebra, que es la vértebra L1, ubicamos 6 segmentos medulares, los 5 sacros y el 1 coxígeo. Y en una vértebra cervical, a nivel de la vértebra cervical 1, que es el atlas, encontramos un solo segmento medular. Entonces, a nivel cervical, la correlación vértebra-segmento medular es pareja, ¿no? 1-1. A nivel cervical. A nivel lumbar, una vértebra caben 5. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? A nivel lumbar, en una vértebra caben 5 segmentos medulares. Por el cono medular. Ajá, exactamente, somos el cono medular,
es el que está formado por una pregunta de examen sería, ¿qué segmentos medulares forman el cono medular? Los segmentos sacros y el mucoccígeo, ¿no? Ok. Entonces, el cono medular está a nivel de L1, corresponde a pura L1. Pero entonces la pregunta sería, ¿por qué a nivel cervical un segmento medular cabe en un nivel vertebral, 1, 1? Y ya a nivel lumbar, pues no. En una vértebra caben 5 segmentos medulares. La longitud de cada segmento medular se dice, de forma general, que tiene una longitud de aproximada de 1 centímetro de grosor, un segmento medular. Entonces la respuesta es anatómica, ¿verdad? ¿Por qué a nivel lumbar caben 5 segmentos medulares? Porque las vértebras lumbares son, ¿cómo es el cuerpo de una vértebra lumbar? ¿Se acuerdan cómo son los cuerpos de las vértebras lumbares? Son grandes, ¿verdad? Andes, sí. Cuerpo grande. Entonces, como tiene un cuerpo grande las vértebras lumbares, pues caben 5 segmentos medulares, ¿no? Si cada segmento medular mide 1 centímetro, pues en una vértebra lumbar, que son muy grandes, pues caben varios. Y a nivel cervical, generalmente el grosor del cuerpo de una vértebra cervical pues anda entre 1 y 1,5 centímetros. El cuerpecito de una vértebra cervical es cuerpo pequeño, ¿sale? Entonces es una de las, de las razones. ¿Estamos de acuerdo? En esto vienen, este cuadrito que acabamos de hacer aquí en el lado izquierdo, viene en la lectura previa que les envié. Entonces, ahora vamos definiendo cosas. Primero, ¿qué es un segmento medular? Un segmento medular es una porción de médula espinal que se relaciona con un nervio espinal. ¿De acuerdo? Y piensen ustedes en una rebanada de salchicha. Si la cortamos, y ahí tenemos un segmento medular. ¿De acuerdo? Y eso se relaciona con un nerviocito. Bien. Entonces así tenemos nuestra, en la licenciatura en neurociencias tienen plastinadas ahí unas medulitas. Este, eh, Voy a tratar de ver si nos pueden, facilitar para la próxima sesión, para que vean ahí la medulita en tamaño real, en un espécimen plastinado. Ahora, recuerden que el espécimen plastinado también tiene una desventaja, que es que reduce su tamaño, ¿verdad? Entonces, esto es más pequeñito de lo que es en realidad. Bien, entonces fíjense, aquí nuevamente se ve toda la duramadre raquídea, como es continuidad de la duramadre craneal. Y entonces, vean cómo a cada nivel está originando un nervio, ¿verdad? Los nervios cervicales, los nervios torácicos, y ahí vean acá, los lumbares y los sacros tienen que descender más para salir por su agujero correspondiente. Aquí le hicieron la laminectomía, ¿verdad? Cortaron las láminas, solamente son los pedículos, el pedículo izquierdo, pedículo derecho. Se quita la lámina y el espinoso. Esto es mucho trabajo, ¿no? Realmente, disecar una columna desde el nivel cervical hasta nivel sacro, pues es mucho, mucho trabajo. Entonces, vean acá, nuevamente, esta imagen es del libro de Nieuwenhuis con respecto a la médula. Entonces, vean, una medulita, una médula, como a nivel cervical, las fibras salen en sentido horizontal para salir por su agujero correspondiente. ¿Ya vieron? Recuerden que a nivel cervical, los nervios espinales salen por arriba de la vértebra que le corresponde. ¿Sale? A nivel cervical, los nervios salen por arriba de la vértebra que le corresponde. O sea, a nivel cervical, el nervio C1 tiene que salir por arriba de la vértebra C1. El nervio C2 por arriba de la vértebra C2. ¿Sale? El nervio C7 tiene que salir por arriba de la vértebra C7. Y se mete el nervio C8, miren. El nervio C8, que no tenemos vértebra C8, ¿verdad? Tenemos nomás 7 vértebras cervicales. Entonces el nervio C8 no va a salir por arriba de la vértebra C8, sino sale por arriba de la vértebra T1. ¿Y entonces qué va a pasar con el nervio T1? El nervio T1 ya va a salir por abajo de la vértebra que le corresponde. Entonces T1, y de ahí para abajo, todos los nervios van a salir por abajo de la vértebra que le corresponde. De tal manera que el nervio L5 sale por abajo de L5, entre L5 y sacro 1. ¿Sí me doy a entender con ese concepto? Recuerden, a nivel cervical, todos los nervios salen por arriba
salen por el foramen intervertebral o de conjunción, que está por arriba de la vértebra que le corresponde a nivel cervical. O sea, el C1 sale por arriba del atlas, C2 sale por arriba del axis. ¿Cuál es el que te mete en complicación todo? El C8, ¿verdad? O sea, como no tenemos C8, C8 sale por arriba de T1. ¿Y entonces qué va a hacer con el nervio T1? Entonces ahora el nervio T1 tiene que salir por abajo de la vértebra que le corresponde. Entonces T1 tiene que salir por abajo de T1, T2 por abajo de T2 y así todos. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice su compañera María Fernanda, si tiene alguna un motivo o implicación funcional. Es una cuestión anatómica, pero tiene una aplicación clínica. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Tiene una aplicación clínica porque entonces, si a ti te dicen que se hernió el disco intervertebral, ¿no? Que se hernia el disco intervertebral, que está entre la vértebra L4 y L5, tú puedes inferir que probable nervio esté lesionado. A ver, fíjense, si se hernió el disco intervertebral que está entre L4 y L5, ¿qué nervio se lesionó? ¿Qué nervio se puede haber lesionado? El que sale entre L4 y L5, ¿no? ¿Qué nervio sale entre L4 y L5? Entre la vértebra L4 y la vértebra L5. ¿Qué dijimos a nivel torácico, lumbar y sacro? Que los nervios salen ¿por dónde? Por abajo de la vértebra que le corresponde, ¿no? Entonces, si el disco intervertebral que se hernia es el que está entre L4 y L5, el nervio que se lesiona es el nervio L4. ¿Sale? ¿Por qué sabe usted que es el que se puede lesionar es L4? Porque recuerden que a nivel lumbar, a nivel torácico, los nervios salen por abajo de la vértebra que le corresponde. Esa es la implicación. Ahora, esta es una generalidad, ¿eh? ¿Por qué? Porque sabemos ya cuando en alguna sesión ya de neurología o de traumatología les ven el tema de herniación de disco y lesión de los nervios, hay diferentes tipos de hernias del disco y puede comprimir diferentes nervios, o sea, no solamente el L4, sino conforme van descendiendo los demás, si fuera una hernia de la línea media, comprime otros nervios, etcétera, ¿no? Por eso les digo que esto es una generalidad, o sea, tiene cosas mucho más específicas, ¿sí? Aquí nos dice Axel el L4, y también nos dice María Fernanda L4, exactamente. Entonces, no, sí es una cuestión anatómica, María Fernanda, pero tiene una cuestión de implicación para que tú te vayas orientando más o menos qué nervio es el que está lesionado. Y entonces, si es L4, entonces después tú ya vas pensando, o sea, habrá L4, eh, ¿a qué reflejo integra? Supongamos, L4 integra el reflejo patelar, ¿no? El reflejo patelar o reflejo rotuliano. Y entonces implica que pues va a formar parte del nervio femoral. Y entonces dices, entonces si el paciente tiene una herniación de ese disco y comprime el nervio L4, entonces si L4 inerva al cuádriceps y el reflejo patelar, entonces el reflejo patelar o rotuliano va a estar alterado y la sensibilidad del dermatoma L4 va a estar alterada. Y entonces, ¿qué haces? Pues vas y buscas ese reflejo y exploras la sensibilidad en el dermatoma L4. Ya vio, Ok, muchísimas gracias. así es, María Fernanda. Entonces, si es una cuestión anatómica, su pregunta es muy buena, porque dice, ¿es una cuestión anatómica, meramente anatómica descriptiva, o tiene una implicación funcional y clínica, ¿no? Pregunta usted si tiene una implicación, tiene algún motivo o implicación funcional, o es una cuestión meramente anatómica. Si es una cuestión meramente anatómica, pero que te puede ir orientando hacia qué nervio se lesionó. Y si ya sabes qué nervio se lesionó, pues ahí vas dándole seguimiento a ese nervio, a qué músculo se inerva, qué reflejo, en qué reflejo participa y acuérdense que los nervios tienen dermatomas, lo iremos viendo ahorita que vemos la configuración interna, y entonces ya vas viendo qué territorio lleva la sensibilidad.
Muy bien, entonces ahí va por ahí el camino. Nos dice Héctor, Gracias. de nada, María Fernanda. Dice, también tiene un motivo embriológico porque hay un desfase en el crecimiento de la médula espinal y en la columna. Exactamente, ahí tiene en su origen, es una cuestión embriológica, ¿no? Sé que hay un desfase, como bien dice, entre la longitud de la columna y la longitud de la médula. A ver, es una buena pregunta, pero ya tendríamos que meternos en el contexto embriológico y evolutivo, ¿no? ¿Por qué la médula es más cortita que la columna? ¿No? Pero eso tiene que ver con la embriología y con la evolución. Es una buena pregunta, como muchas preguntas que hay en neuro, ¿no? Como de por qué la vía corticoespinal se cruza, por qué no es directa, por qué no nuestro hemisferio derecho inerva la mitad derecha de nuestro cuerpo y la mitad izquierda así, ¿no? ¿Por qué se tiene que cruzar? Son preguntas, interesantes, ¿no? Evolutivas y embriológicas, ¿no? Porque tienen que ver con la rotación del tubo neural en el eje, en el sentido vertical. Eso de que mi cerebro derecho inerva mi cuerpo izquierdo. Bien. Entonces, a ver, esta diapositiva, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para mencionar esta cuestión, ¿no? De que los nervios cervicales salen por arriba de la vértebra que le corresponde. Y los nervios torácicos, lumbares y sacros salen por abajo de la vértebra que les corresponde. ¿Sí? También nos sirve para decir que un segmento medular es una porción de médula espinal que se relaciona con un nervio. Entonces, si este es el nervio C2, este es el segmento medular C2, ¿no? Entonces, segmento medular C3. Y también cuando se ve ortopedia, hay un libro que es muy bonito, que se llama Neurología Ortopédica, ¿verdad? De Hoppenfield. Es un clásico, ¿verdad? De la neuro, en la formación del médico general. Este, es un, es un libro clásico, ¿no? Que llevas a revisar cuando llevas neurología o ortopedia. Y entonces te enseñan a explorar segmentos medulares. Y entonces te dicen, a ver, segmento medular C5. El segmento medular C5 se le valora fuerza muscular. Entonces, se valora los músculos flexores, ¿no? Del brazo. Se valora el reflejo bicipital y se valora el dermatoma C5, que es la cara externa del brazo. Entonces, hacemos una correlación entre la anatomía y la exploración física. Entonces, ahí está nuestro segmento medular. Un segmento medular es una porción de tubo neural, una porción de médula espinal que se relaciona con un nervio. Ese nervio que le exploramos, fuerza muscular de los nervios que inerva, le exploramos sensibilidad y le exploramos el reflejo. Sí. Ahorita vamos a ver si viene una diapositiva más adelante de eso. Y si no, sí tengo una diapositiva de eso. Ahorita se las muestro. Entonces, a ver, ¿dónde empieza nuestra médula espinal? Empieza a nivel del agujero magno. Aquí está el agujero magno, en la unión entre médula espinal y esto ya es médula oblonga. Si ustedes recuerdan, en el agujero magno mencionamos que se encuentra la transición entre médula espinal y médula oblonga. ¿Qué pasa? Aparte por el agujero magno, la porción espinal del décimo primero, y la arteria vertebral izquierda y la arteria vertebral derecha. Muy bien. ¿Sale? Entonces ahí está la parte superior y su continuidad con la médula oblonga, que también es un medio de fijación. Este nerviosito que ven aquí, miren, es la porción espinal del décimo primero. Ahorita vamos a hablar de él. Esta porción espinal del décimo primero, ¿a quién inerva? ¿A quién inervará la porción espinal del décimo primero? Otra vez. Al trapecio y al esternocleidomastoideo, ¿verdad? Muy bien, al trapecio y al esternocleidomastoideo. Ahorita vamos a ver, hay detalles muy bonitos de este nerviosito. Entonces, fíjense, el límite superior de mi médula espinal está a nivel del agujero magno, dicen algunos autores. Otros autores nos dicen el arco anterior del atlas. Vean, este sería el arco anterior del atlas, este es el arco posterior. Este dientecito se llama proceso odontoides. Entonces aquí está la articulación atlanto-odontoidea. Entonces, también algunos autores mencionan que el límite superior de la médula espinal es la articulación atlanto-odontoidea. Ahora, fíjense,
Estos límites, algunos autores llaman como límites extrínsecos, o sea, son características de las relaciones anatómicas de la médula. Pues algunos autores dicen a nivel del agujero magno, como límite superior de la médula. Otros autores dicen el arco anterior del atlas. Otros autores dicen la articulación del atlas con el odontoides. ¿Cómo se llama esa articulación? Atlanto-odontoidea. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que yo creo que es un tema que todavía está a debate y que yo creo que pronto va a cambiar. Que si ustedes se dan cuenta, esta articulación es bastante amplia, ¿no? Más o menos cuánto medirá. Pues yo creo que mide más de 1 centímetro, como 1,5 centímetros, ¿no? 1 centímetro, 1,3 milímetros, 1,3 centímetros. Entonces, poner como referencia la articulación atlanto-odontoidea como límite superior de la médula es muy grueso. Es prácticamente un segmento medular. ¿Están de acuerdo? Entonces, si uno va a los libros, así dice, ¿no? Dice arco anterior del atlas. El arco anterior del atlas es muy grueso. Entonces, tendría que ser más específico, ¿no? Tendría que decir si el borde superior o el borde inferior del arco anterior del atlas o el borde superior de la articulación atlanto-odontoidea o algo así, pero no lo dice. Entonces, yo creo que eso son cosas que van a ir cambiando en el futuro en la neuroanatomía. O sea, los límites son muy macroscópicos y son muy arbitrarios, ¿no? Entre dónde termina la médula espinal y dónde termina la médula oblonga, ¿no? Pero bueno, así lo vamos a dejar. Así vienen los libros de neuroanatomía, en todos, este, excepto a lo mejor los que son ya muy de especialidad y de subespecialidad, ¿no? Como los artículos o los libros asociados ya a cirugía de columna, ¿no? Este, pero en general los libros de neuroanatomía y de anatomía humana viene así. Entonces ya vamos a ver. Límite superior de la médula espinal, a nivel del agujero magno, a nivel del arco anterior del atlas o la articulación atlanto-odontoidea. Muy bien. Ven aquí nada más como detalle cómo atrás del odontoide se encuentra este ligamento que se llama el ligamento transverso del atlas. Y sobre el ligamento transverso del atlas aquí se encuentra una membrana que se llama membrana tectoria, el ligamento cruciforme y después ya la dura madre, ¿no? Y el ligamento longitudinal posterior. Y todo esto. Vean, aquí está el disco, miren. ¿Ya vieron? Aquí está el disco intervertebral. Este es el cuerpo de C2, entonces ya este es el cuerpo de C3. Este es C1, C2, que es el axis con su diente, y C3, que es el cuerpo este es el cuerpo de la vértebra cervical 3. O sea, aquí está el primer disco, miren. ¿Sale? Entonces dirán ustedes, ¿qué nervio va a pasar por abajo de la vértebra C2? Por arriba de la vértebra C1, el nervio C1. Por arriba de la vértebra C2, el nervio C2. Entonces quiere decir que más o menos por aquí va a pasar el nervio C3, en sentido lateral. ¿De acuerdo? Hacemos un acercamiento, miren, es del otro lado, de la otra mitad. Aquí está el arco anterior del atlas. Vean qué bonito se ve el cuerpo del axis y su diente. ¿Ya vieron? Aquí la articulación atlanto-odontoidea, que recuerden que es una articulación sinovial trocoide o pivote, que permite que pueda rotar nuestra cabeza, ¿no? Para decir, no. Ahí está la articulación del arco anterior del atlas con el odontoides. Atrás el ligamento transverso. El ligamento transverso, aquí hacia arriba, sale el ligamento longitudinal superior, ligamento longitudinal inferior, y hacia atrás se encuentra la membrana tectoria. Y atrás la dura madre, y más hacia atrás la médula. Imagínense que una persona hace una flexión extrema, se rompe, ¿no? Se rompe los odontoides, se rompe el ligamento transverso y comprime la médula espinal. Incluso ya llega a un poquito la médula oblonga, ¿no? Miren, ya acá arribita ya está la médula oblonga, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Pues, recuerden que a nivel de C3, C4 y C5 se origina el nervio frénico que inerva el diafragma para la inspiración. Entonces, ese núcleo frénico que se origina a nivel de C3, C4 y C5, pues obviamente necesita inervación de los centros que están por arriba, ¿no? De la médula oblonga. Entonces, pues ya se pierde esa comunicación y entonces, pues no va a poder hacer inspiración. La otra es que, pues, aquí vienen los axones de la vía corticoespinal, entonces, pues ya pierde el movimiento de las cuatro extremidades, ¿no? Entonces, esta zona es muy delicada, ¿no? Que se puede dar la fractura del ahorcado. Entonces, se,
Se rompe todas estas estructuras, se comprime la médula espinal y pues tiene muy, 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 muy alta mortalidad. ¿Sí? Bien. Ahora, esos son los límites extrínsecos. De los límites intrínsecos, o sea, se refiere a características de la configuración externa de la médula oblonga, de la médula espinal y la médula oblonga. Esta es la médula oblonga, el puente mesencéfalo, ¿verdad? Entonces, vean cómo aquí a nivel de la médula oblonga, en la cara anterior se encuentra esto, que la pirámide vulvar de la médula oblonga del lado derecho, esta pirámide, vienen los axones de la vía corticoespinal y se decusan, miren, cambian de dirección. Los que vienen del lado derecho pasan hacia la izquierda y los que vienen de la izquierda pasan a la derecha. ¿Sí? Recuerden que esta es la base anatómica de por qué mi hemisferio derecho controla mi cuerpo izquierdo y viceversa. Entonces, esta decusación piramidal se considera un límite anatómico superior de la médula espinal. Vamos a verlo. Hacemos un acercamiento, miren qué bonito. Aquí está la pirámide vulvar. Y vean cómo los axones del lado derecho se cruzan hacia el lado izquierdo y viceversa. Eso se conoce como decusación piramidal. Pregunta de examen. Límite superior de la médula espinal. Arco anterior del atlas, articulación atlanto-odontoidea, agujero magno, son límites extrínsecos. O sea, límites en relación con las estructuras óseas. Límites intrínsecos. Límites intrínsecos se refieren a características propiamente del sistema nervioso central. Entonces sería límite intrínseco la decusación piramidal. ¿De acuerdo? En la cara anterior de la médula oblonga y la médula espinal, la decusación piramidal. Pregunta de examen. ¿A qué corresponde la decusación piramidal? Corresponde la decusación del tracto. ¿Qué tracto se está decusando aquí? Córtico espinal. Córtico espinal, ¿verdad? El córtico espinal. Función. ¿Cuál es la función del tracto córtico espinal? Movimientos voluntarios finos. ¿De acuerdo? Como escribir, como tocar un instrumento musical o como disecar, ¿no? Disecar es un movimiento fino. ¿Están de acuerdo? Hacer ahí la disección, ahí hacer su anastomosis que estuvieron haciendo con la, con los tubos de silástico, o sacar una hojita de cigarro con el microscopio, ya es un movimiento, ¿qué? Fino. Entonces es pura vía corticoespinal. Entonces está decusando aquí, en la unión entre la médula espinal y la médula oblonga. Ahí nos hacemos un acercamiento. Hay una imagen del doctor Kadri, del libro del doctor Kadri, ahorita también se las muestro. Es una imagen muy bonita de la decusación piramidal. Ahora, también una cosa interesante es que la decusación piramidal no es algo, no es una idea, no es un constructo así. O sea, una construcción, ¿cómo les diré? La decusación piramidal no es un concepto. La decusación piramidal es una estructura real. O sea, uno puede llegar ahí o sea, al cerebrito y con el microscopio puedes ver cómo los axones que vienen del lado derecho se cruzan para el izquierdo. Y esa es la parte padre de la neuroanatomía, ¿no? Y de la anatomía en general, que tú estás estudiando algo y que puedes ir a un modelo anatómico y puedes ver cómo está el trayecto del axón, ¿no? De los axones aquí que son muy macroscópicos, ¿no? Como las pirámides vulvares y los axones de la vía corticoespinal. Entonces, estos son de las primeras cosas que yo dije, oh, sí es cierto, ¿no? O sea, cuando uno lleva clases de neuroanatomía teóricas, te dicen, ah, mira, que la decusación piramidal, este, pero a veces ni te enseñan una imagen de una disección, sino solamente así el esquema, te lo ponen el tachecito y eso corresponde a la decusación. Pero ya cuando ves que es algo real y palpable, eso te sorprende, ¿no? Como la amígdala. Con el cerebrito de caballito vamos a disecar la amígdala. Van a decir, ah, sí es cierto, miren, la amígdala existe, es una cosa que yo puedo tocar y así apachurrar, ¿no? La amígdala cerebral. Entonces eso es lo interesante lo bonito de la anatomía y de la neuroanatomía, que las estructuras pueden ser palpables, ¿no? Ahí está la decusación. Entonces hay una imagen muy bonita del doctor Kadri, nuevamente ahorita la busco en el intermedio, este, viene publicado en su libro, en el libro de Atlas Cartográfico del Cerebro, que publicó recién en este año. No sé si ahora se los compartí en el grupo de WhatsApp, si no se los comparto en un momento. El libro del doctor Paulo Kadri. Y tiene una imagen muy bonita donde diseca los axones de la vía corticoespinal y se ven cómo se decusan. Es una imagen muy padre.
Bien. Vean acá otro espécimen, miren. ¿Ya vieron cómo viene aquí la pirámide vulvar? Los axones de la vía corticoespinal. Entonces vienen así, miren, en esta dirección. Ahí está la decusación. Entonces, este es el límite superior de la médula, ¿no? Así se puso de forma como límite en el siglo XIX, ¿no? Siglo XVIII. Habrá que ver el arrastrar, ¿no? ¿Quién fue el primero que dijo que la decusación piramidal es el límite superior? Este, y pasa lo mismo, ¿no? O sea, es una referencia anatómica muy macro, ¿no? Porque dice, no, pues aquí la decusación tenemos que poner a ver dónde empieza y dónde termina. Y pues aquí hay un montón de neuronas y núcleos, ¿no? Pero así lo vamos a dejar. Así queda como dicen los clásicos. Por didáctica, ¿no? Justamente ayer había una pregunta. Ayer estábamos con los alumnos de la licenciatura de neurociencias viendo giros y surcos. Y entonces decíamos, bueno, a ver, un surco tal. Y mostramos una imagen de un espécimen y no lo tenía. El surco subparietal. Y les digo, miren, aquí debe haber un surco, que es el surco subparietal. Les muestro una especie, no está. Les muestro otro espécimen, miren, aquí debe estar el surco, tampoco está. Entonces, los alumnos son muy, sí, todos los alumnos, y como ustedes son muy, ponen mucha atención, ¿no? Son muy así, muy astutos y dicen, oiga, doctor, pero pues usted no está hablando de un surco subparietal y de todas las imágenes que nos ha presentado nunca está. O sea, ¿realmente sí existe? Y dices, oh, sí es cierto, ¿no? O sea, viene descrito en los libros como el VAR y todos ellos, pero si tú vas a los especímenes o vas a ver las imágenes de tomografía y resonancia, no es tan frecuente. Y dices, bueno, sí es cierto. Y entonces me dice, oiga, ¿y entonces por qué se enseña? Y entonces, hay muchas cosas que enseñas en neuroanatomía por didáctica, porque en sentido estricto, el concepto está erróneo, pero justamente discutíamos eso, pero tienes que empezar por algo. O sea, tienes que tener una visión general, una noción general de las estructuras del cerebro, y después ya que tienes la noción general, entonces ya te vas metiendo, ¿no? A lo específico. Y ya cuestionas, ¿no? Ya haces un cuestionamiento, una crítica, supongamos que la decusación piramidal, como límite superior de la médula espinal, es muy grande, es muy ancha, que en este territorio de aquí hasta acá, hay un montón de neuronas, ¿no? Hay un montón de núcleos y un montón de estructuras. Entonces, que esa es una zona de transición, ¿no? Entre médula oblonga y médula espinal, que es muy grande. Entonces, muchas cosas así en neuroanatomía y cada región que vayamos viendo, médula espinal, tallo cerebral, cerebelo, hemisferio, sistema límbico, vamos a ir encontrando cosas así, ¿no? Que no son tan así como vienen en los libros, pero que te permite el análisis, ¿no? Te permite el análisis y el pensamiento crítico. Entonces, esa es una cuestión. Bien, entonces ahí está la decusación. Ahora, fíjense, nuevamente, aquí en este otro espécimen se ve aquí la decusación piramidal y el otro límite anatómico, límite superior de la médula espinal, es la emergencia de las raíces anteriores del primer nervio espinal. Entonces ven aquí, estas raícitas amarillas es la primera, son las raíces anteriores del primer nervio espinal. Ahí está mi otro límite superior. ¿De acuerdo? En sí sería la primera ramita, ¿no? La primera raíz anterior del nervio segundo. Entonces el 4 es la decusación piramidal. Esta membranita blanca de color nacarado, ¿qué es esta membranita? De aracnoides. La pie madre. ¿La pía madre o la aracnoides? Madre, acuérdense, esta es pía. No se vayan a confundir, porque incluso en los libros hay libros de neuroanatomía publicados que dicen que este es aracnoides. No, este es pía. Recuerden que la pía está completamente adherida al tejido nervioso. Este es pía. Ahora fíjense, este 5, esta laminita, es la lámina basal del aracnoides. Después por fuera está la dura. ¿De acuerdo? Entonces, esta es dura madre, 5 lámina basal del aracnoides, de donde salen las trabéculas aracnoideas, y llega hasta la pía. Fíjense, la pía madre es macroscópica, tanto en la médula espinal como en la médula, como el tronco del encéfalo. O sea, sí se puede disecar la pía madre en médula espinal y en médula oblonga, es macroscópica. Es una capa blanca, miren, que cubre la médula. Esta es pía madre. ¿Dónde es microscópica? ¿Dónde ya no se puede disecar? En la corteza cerebral. En los giros y surcos de la corteza, ahí ya no se alcanza a ver la pía madre. Solamente se alcanza a ver esa capita de tejido conectivo de punto de vista histológico.
¿sí? Entonces, eso es un detalle importante, porque incluso en algunos libros viene de forma, señalado de forma errónea. Entonces, la pia madre solamente es macroscópica a nivel de la médula espinal y el tronco del encéfalo. Supongamos en el hemisferio cerebeloso, aquí en el cerebelo, ¿se puede disecar la pia? No, no se puede disecar, es microscópica. Sí existe la pia madre a nivel de la corteza cerebral y corteza cerebelosa, pero es microscópica. Se alcanza a apreciar en los cortes histológicos, pero no de forma macroscópica. Entonces, ¿qué podemos disecar en el cerebelo y en el cerebro? La aracnoides nada más, esta capita, esta membranita, que es la lámina basal. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí vemos la decusación piramidal. Vean como aquí no está tan marcada como en el otro espécimen. Este cerebro ya está un poco deshidratado. Ya tiene muchos años este espécimen. Este espécimen tendrá unos 20 años. Sí, tiene muchos años este cerebrito. Entonces, ven, aquí está la pia madre. Esa es la porción espinal del 11º, ¿verdad? Que dijimos que inerva el trapecio y el esternocleido mastoideo. Y acá está el nervio C2. Y aparece un nuevo personaje en esta historia, ¿no? Que sería este ligamento, miren. ¿Ya vieron? Este ligamento está entre la raíz anterior del nervio y la raíz posterior del nervio. Esta es la raíz anterior del nervio, esta es la raíz posterior del nervio espinal, que se van a unir, van a perforar la dura para formar el nervio, ¿verdad? Entonces, raíz anterior que es motora, raíz posterior que es sensitiva, atraviesan la dura y forman el nervio espinal. Ahora, entre las dos raíces, la anterior que es motora y la posterior que es sensitiva, se encuentra este ligamento. ¿Cómo se llama este ligamento? Aquí está de un lado y acá está de otro lado, miren. Es un medio de fijación de la médula espinal. Dentado. Ligamento dentado. Exactamente, muy bien, doctores. Es el ligamento dentado. ¿Cuántos ligamentos dentados tengo? ¿Cuántos ligamentos dentados tendremos? ¿Cuántos hay? En Solamente total, dice dos, ¿verdad? FSR dice dos, ¿no? O sea, exactamente, tenemos dos ligamentos dentados, el derecho y el izquierdo. ¿De acuerdo? Y ahora, cada uno de estos ligamentos dentados tiene dientes. Y entonces ahí sí, tiene una base medial, cada uno de los dientes y un vértice lateral. Ahorita vamos a ver una imagen donde se ve el dientecito. Dicen los autores que cada ligamento dentado tiene 16 dientes. La verdad, yo no le he contado los dientes, ¿no? Habría que hacer una disección desde el agujero magno, que es donde empieza el ligamento dentado, hasta el nivel L1, L2. Y del lado derecho, pues ver, a ver, uno, dos, tres. Y la verdad que yo no lo he hecho. ¿Para qué les miento, no? O sea, como les he mencionado, disecar una columna es bien complicado, es mucho trabajo, y y después ya meterte ahí para poder así medirle los dientes al ligamento dentado, la verdad que no. Pero sería una buena tarea, ¿no? Ver si sí tiene 16 dientes de cada lado. Sí, exactamente, no sé, María Fernanda, si va a abarcar toda la médula espinal. Exactamente, María Fernanda. Entonces, por lo tanto, el ligamento dentado solamente va a estar donde haya médula espinal. ¿Y dónde hay solamente médula espinal? Del agujero magno hasta L1 y L2. Si hacemos en un paciente o en una disección anatómica, abren L5, le quitan las láminas y buscan el dentado, ¿lo van a encontrar a nivel de L5? No. No va a haber a nivel de L5, en la vértebra L5 no va a haber ligamento dentado porque ya no hay médula. El ligamento dentado es un medio de fijación de la médula espinal. Aquí está el ligamento dentado. Muy bien. Esos son los límites anteriores. Entonces, recapitulando, límite anterior de la médula espinal superior, decusación piramidal, la raíz anterior del primer nervio espinal. ¿Sale? Como por la parte anterior. Y por la parte posterior de mi médula espinal, no hay decusación motora, ¿verdad? Acuérdense que la decusación motora es anterior. Entonces, en la parte posterior, el único límite superior es la entrada de la raíz posterior del nervio espinal. Entonces, esta ramita que vimos acá, miren, esta es raíz posterior de C2. Esa es raíz anterior de C1. Entonces, debe haber una raíz posterior
debe haber una raíz posterior de ser 1. Ahorita vamos a hacer una aclaración de eso, ¿eh? Porque seguramente les han dicho, a ver, ¿existe dermatoma cervical 1? Los dermatomas, ¿qué son dermatomas? Segmentos No, de... Un dermatoma sería un segmento de piel inervado por un nervio, ¿no? Entonces tenemos los dermatomas. Pues pregunta examen. ¿Hay un dermatoma cervical 1? no, No, ¿verdad? Los dermatomas empiezan a nivel de C2, aquí en la nuca. Es el territorio del nervio occipital mayor o de Arnold. Aquí empieza, ¿no? Dermatoma C2. La sensibilidad de la nuca es por el nervio C2. Entonces no hay nervios, no hay dermatoma C1. Y la respuesta anatómica que te dan para eso es que no hay dermatoma cervical 1 porque no hay ramo posterior del nervio C1. Y entonces ustedes dicen, oiga, doctor, aquí ya me confundió porque usted me está diciendo que el límite superior de la médula espinal es la entrada de la raíz posterior, del nervio C1, ¿no? O ustedes dirían, a ver, en el segmento medular, ¿a poco no hay neuronas sensitivas aquí en el asta posterior? Sí las debe de haber, ¿no? Si no, sería una excepción muy, muy rara, ¿no? Que segmento medular C1 no tuviera neuronas sensitivas. O sea, no tenemos dermatoma C1, pero que no tengamos dermatoma cervical 1, o sea, un segmento de nervio inervado por C1, no quiere decir que no haya neuronas sensitivas a nivel del segmento medular C1. Pero generalmente estas neuronas no están dando la sensibilidad de la piel. Estas neuronas participan en la sensibilidad de quién, a ver, quién me dice. El segmento medular C1, en su parte posterior, que tiene neuronas sensitivas, ¿de quién lleva la sensibilidad? ¿De la cara? No, porque Laura, C1, cara, dice esto, ¿no? Cara va a ser trigémina. ¿Quién dijo, doctor Mateo? ¿la Laura madre? Exactamente, la dura madre de la fosa craneal posterior. Exactamente, muy bien, doctor Mateo. Dice el doctor Mateo que es la dura madre de la fosa craneal posterior. Entonces ya lo vamos a ver cuando veamos trigémino. Cuando veamos el núcleo del trigémino, núcleo sensitivo o espinal del quinto, vamos a ver que ese núcleo se continúa a nivel de la médula espinal. Entonces, esas neuronitas que están en el segmento medular cervical 1 llevan la sensibilidad de la dura madre de la fosa craneal posterior. ¿Sale? Entonces, fíjense, son detalles así importantes, ¿no? O sea, estamos de acuerdo. Todo el mundo sabemos que no existe dermatoma C1, ¿no? No hay un segmento de piel inervado por C1. Entonces planteas, entonces, si no hay un segmento de piel inervado por C1, o sea, que lleve la sensibilidad de la piel de una región C1, entonces no existen neuronas a nivel de C1, del segmento medular C1. Dice, sí, sí existen, pero no llevan la sensibilidad la, de la piel de la cabeza, sino llevan la sensibilidad de la dura madre. Entonces ya como que va dando carnita, ¿no? Como se dice de forma coloquial, te va dando información, ¿no? Datos para ver cómo están los territorios sensitivos de nuestra cabeza. Bien, entonces este nervio, esta raíz posterior del nervio C1, que es sensitiva, esta, es el límite superior en la cara posterior. ¿Sí queda claro eso? Está de un lado y acá vamos a ponerlo del otro lado. ¿Sí queda? Sí, doctor. Sí. Bien. Bueno, fíjense, nuestro surco medio llega hasta aquí a nivel del agujero, hasta a nivel del lóbex, y ya se abre, ¿no? Para formar nuestro cuarto ventrículo. Y entonces aquí va a haber unas eminencias que la verdad que se ven muy bonitas con neuroendoscopía, ¿no? Ya con el neuroendoscopio, la verdad que se ven bien bonitas, pero es mucho, no tenemos acceso a un neuroendoscopio de los, así, de una cámara Sony, así que esto se ve así, se ve súper padre, ¿no? Pero vamos a revisarlo nosotros con un endoscopio en el cerebrito de caballo, ya lo verán, ¿no? Entonces ven estos tubérculos que son de la médula oblonga, tubérculo de Gracil,
tubérculo cuneiforme y tubérculo ceniciento, pero esto ya no es de la médula espinal. Esto lo vamos a ver en médula oblonga. Bien, entonces, aquí nuestra cara posterior, pues tiene un surco medio y termina, ¿verdad? Termina hasta nivel del lóbex para abrirse y formar el piso del cuarto ventrículo. Ahí está, miren. Entonces, mi cara posterior de la médula espinal presenta varios surcos. Entonces, presenta aquí un surco en la línea media, que se llama surco medio posterior. Después presenta un surco que se llama surco paramediano. Y después presenta un surco que se llama surco colateral. ¿De acuerdo? Son los surcos de la cara posterior de la médula espinal. Surco medio posterior, surco intermedio paramediano y el surco colateral posterior. Este surco colateral posterior de la médula espinal corresponde a la entrada de las raíces posteriores de los nervios espinales. ¿De acuerdo? Corresponde a la entrada de las raíces posteriores de los nervios espinales. Ahora recuerden, los surcos se forman por la entrada de los nervios. Entrada o salida de nervios o entrada o salida de arterias y venas. ¿De acuerdo? Entonces, este surco que está aquí, que se llama surco colateral posterior, el colateral posterior corresponde a la entrada de las raíces posteriores de los nervios espinales. ¿Sale? Solamente que aquí nos interrumpen. Se continúa en la médula oblonga y aquí, acá van a estar en relación con este tubérculo, que se llama tubérculo de grácil, este de acá, que se llama tubérculo cuneiforme, y más lateral describen acá un tubérculo que se llama tubérculo ceniciento. El tubérculo ceniciento. Ese tubérculo ceniciento corresponde al núcleo espinal del quinto. ¿De acuerdo? Pero no es tan macroscópico, aunque aquí se ve un poquito, ¿no? Ese ensanchamiento. Este es el tubérculo cenizo o grisáceo. Entonces, estos ya son de la médula oblonga. El tubérculo de Gracil corresponde al núcleo de Gracil, donde aquí va a ir el tracto de Gracil. Llega aquí, hace sinapsis. Aquí es el tracto de Cuniatos y hace sinapsis, ¿verdad? Gracil y Cuniatos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Todo bien. Sí, ¿verdad? Entonces ahí vamos bien. Perfecto. Entonces ahí está nuevamente, ¿no? Con el microscopio, surco medio posterior, surco paramediano, surco colateral posterior. Y ahí, ¿no? Lo que mencionaba los tubérculos, tubérculo de Cuniatos, tubérculo, no, perdón, tubérculo de Gracil, tubérculo de Gracil y Cuniatos, ¿no? Gracil y Cuniatos. Es el límite superior. El límite inferior, ven esta imagen de este atlas de Anson, nos pone que lo más frecuente es que esté entre L1 y L2, miren. Incluso, miren acá, dice, en 129 especímenes, se vio que la médula espinal terminaba a nivel de la mitad de la vértebra L2, 17.8%. ¿Ya vieron? Ahora, entre el 16.3 y el 15.5% termina entre L1 y L2. Miren, la mitad inferior de L1 o entre el disco entre L1 y L2, el 15.5%. Pero hay variantes, ¿no? Entonces puede haber especímenes que terminen más arriba, miren, a nivel de 12, la médula. O que terminen más abajo, miren, a nivel de L3, el punto 7. Entonces, pues lo más frecuente, de acuerdo a este autor, es que termine en L2, ¿no? A la mitad de L2. Y ya, no hay pierde, es el límite inferior de nuestra médula espinal. Entonces, vean otra vez aquí, se reclina la dura, se ve la dura madre, la lámina basal de la aracnoides. Les compartí un video de una secuencia de disección. Se ve cómo se corta la dura, cómo se abre y después cortamos la aracnoides, ¿verdad? Es una disección muy bonita. Ahora fíjense aquí, está la lámina basal de la aracnoides y le metimos agua. Por acá por este dedito le metimos agua para que simulara el líquido cefalorraquídeo. Entonces, por abajo de la lámina basal, el aracnoide se encuentra el espacio subaracnoideo. ¿Sí? Muy bien. Vean acá los nervios lumbares y el cono medular, ¿no? Entonces, este es este, con dura y aracnoides. Le quitamos el aracnoide y se vean qué bonito, ¿no?
Vean aquí, los nervios lumbares y sacros, el cono medular, y este blanquito, ¿qué será? Es de color blanco, Ese es el filum terminal. filum, ¿verdad? Ahí está nuestro filum. Nuestro filum terminal, entonces uno ahí le empieza a rascar entre los nervios y aparece el filum terminal, que es tejido conectivo. Es continuidad de la pía madre que cubre a la médula espinal. Luego ven acá, en ese sentido, en el sentido lateral se ve el nervio, acá viene el nervio, perfora la dura y entonces ya está envuelto por epineuro, ¿no? Que es al fin y al cabo es tejido conectivo también. Y acá está el ganglio, en el foramen intervertebral. Aquí lo que hicimos es fresar los procesos articulares, el inferior de la vértebra de arriba y el superior de la vértebra de abajo. Entonces, abres el foramen y ya se ve aquí el nervio espinal y el ganglio. ¿Ya vieron, la bolita? Este es el ganglio espinal. ¿Qué tipo de neuronas tiene el ganglio espinal? Tiene neuronas de tipo, Motoras. no, son Yo, sensitivas, pero y de acuerdo al número de prolongaciones es una neurona pseudo unipolar, ¿verdad? Ahorita la vamos a dibujar. Ahorita vamos a hacer el esquemita para que quede claro. Entonces aquí tengo neuronas de tipo pseudo unipolar, que son neuronas sensitivas. ¿Vale? Entonces acuérdense que el ganglio espinal es sensitivo. Está en la raíz posterior. Ahorita lo dibujamos y lo vamos a ver en una diapositiva ahorita. Pues ahí está el nervio. Entonces, recuerdo a la pregunta que usted hacía, María Fernanda, pues entonces ya te va dando una idea, ¿no? O sea, si este es el cono medular, generalmente andamos entre L1 y L2. ¿Qué nervio creen que es este? Si la de arriba es la vértebra L1 y la de abajo es L2, ¿qué nervio será este? L1. yo no. L1, ¿no? Sale por abajo de la vértebra que le corresponde. Muy bien. Pura anatomía, ¿no? Porque ustedes dicen, a ver, ¿por qué dice usted que este es L1? Ah, pues porque aquí está el cono medular. Y el cono medular está a nivel de la vértebra L1. Y mi médula espinal termina entre L1 y L2. Aquí está terminando, ¿no? Incluso esta diapositiva dice que es más frecuente que termine en la mitad de L2, miren, 17.8. Entonces esta es L2. Está terminando aquí, miren, ¿ya vieron? Justamente como dice la diapositiva, a la mitad de L2, ¿no? Entonces, si este es L2, este es el cono medular, esta es la caudequina, si este es L1, este es L2, este es el nervio L1. ¿Sale? Pura anatomía, pura anatomía. Entonces, la anatomía son relaciones anatómicas. Ya después la aplicación, esto tiene muchas implicaciones, de aplicación clínica y quirúrgica, ¿no? Bien, entonces, ahí están los límites, ya quedan los límites. Configuración externa, pues presenta surcos. Nuestra médula que ya hemos mencionado. Vean cómo en la cara anterior se presenta una fisura llamada fisura media anterior y adelante el surco colateral anterior. Entonces, este surco colateral anterior corresponde a la emergencia de las raíces anteriores del nervio espinal, que son motoras. ¿De acuerdo? Entonces, se dan cuenta, entonces esto de aquí sería un segmento medular. De aquí hasta acá, todo este pedacito sería un segmento medular. Una porción de médula espinal que se relaciona con un nervio. ¿De acuerdo? Esa es la raíz posterior, que es la sensitiva. Entonces, esta raíz posterior es la que tiene el ganglio espinal. Fíjense, este atlas es muy bonito. Es no me acuerdo del autor, pero vean cómo hacen la laminectomía y nos expone la región posterior de la médula espinal. Cómo termina aquí entre L1 y L2, y acá se continúa con la caudequina o cola de caballo. Vean cómo aquí viene la dura, y el saco dural termina entre L1 y L2. ¿Ya vieron? Aquí termina el saco dural. Hacemos un acercamiento. Vean, aquí está el ligamento dentado. ¿Ya vieron de los dientecitos? Está uno, otro así. El ligamento dentado derecho, el ligamento dentado izquierdo. Empieza a nivel del agujero magno.
Y entonces vemos las capas, ¿no? Entonces, fíjense, esta disección está desde la superficial a lo profundo. Pues aquí están las láminas. Aquí está la lámina izquierda, lámina derecha de la vértebra. Abajo de la lámina está el espacio epidural. Esta es la dura. Entonces, entre la dura madre que está envolviendo la médula, entre la dura madre y la vértebra, se encuentra este plexo. ¿Ya vieron? Este plexo se llama plexo venoso, vertebral interno o plexo de Watson. Este se comunica con las venas que están por fuera de las vértebras. Y las venas que están por fuera de las vértebras se comunican con las vísceras, con el drenaje venoso de las vísceras del tórax, del abdomen y de la pelvis. Es una vía de diseminación de cáncer, bueno, sí, de células cancerígenas hacia la médula espinal, ¿verdad? En el sea de próstata, como hemos mencionado, en el sea de mama o en el sea pulmonar. Entonces ahí está el plexo de Watson. Después cortamos la dura y se ve la lámina basal de la aracnoides. Cortamos la lámina basal de la aracnoides y se ve el espacio subdural, ¿no? Este es el espacio subdural que se encuentra entre la lámina basal de la aracnoides y la pia madre, que se ve esta capita. Después quitan la capita de la dura madre, de la pia madre y se ve un espacio que se llama espacio subpiel. ¿Espacio qué? Sud, por debajo de la pia, subpiel. Y en ese espacio subpiel también hay arterias. Entonces, en el espacio subaracnoideo hay arterias y hay líquido cefalorraquídeo y venas, ¿no? En el subaracnoideo. Pero en la médula espinal, en el espacio subpiel y también en el encéfalo, en el espacio subpiel hay arterias, ¿de acuerdo? Y después nos falta un espacio que vamos a mencionar ahorita, que se llama espacio perivascular o espacio de Virchow-Robbins. Pero eso ahorita lo vemos en otra imagen porque ya es más microscópico. Entonces, espacios, el epidural por arriba de la dura. ¿Qué tenemos ahí? Tejido adiposo y el plexo de Watson. Espacio subdural es un espacio virtual. Se crea cuando yo diseco. Cuando yo corto la dura de forma, de forma muy cuidadosa, voy cortando la dura y veo la lámina basal íntegra. Lo tengo que empezar a separar con un disector. Si no estoy cuidadoso, al momento que si le paso el bisturí muy profundo, pues corto tanto la dura como la lámina basal. Y ya no las puedo separar, ¿verdad? Bien. Entonces, por eso, tenemos que desarrollar esas técnicas de micro, ¿no? Esa habilidad ojo humano, con lo del cigarro y todo lo que hemos estado haciendo. Luego cortamos la lámina basal del aracnoides, espacio subaracnoideo, espacio subpiel. Y ven acá el ligamento dentado, ¿no? Miren. También el ligamento dentado es tejido conectivo. Y vean esta imagen, qué bonita, ¿no? Es una imagen muy ilustrativa. Aquí está la lámina, entre lámina y lámina, el ligamento amarillo o el ligamento interlaminar, o el ligamento flavum, ¿verdad? Flavum, amarillo o interlaminar. Espacio epidural con las venitas, ¿verdad? Miren, plexo venoso, vertebral interno o plexo de Watson con el tejido adiposo. Después, la dura madre. Después de la dura madre, la lámina basal de la aracnoides. Raíz posterior, que es sensitiva, la raíz anterior, que es motora. Y entre la raíz anterior y posterior, el ligamento dentado. ¿Cuál es la importancia del ligamento dentado? Es que me lleva al cordón lateral, ¿no? Bien, nos decía María Fernanda, si oiga doctor, pues eso es muy anatómico, ¿cuál es su aplicación? ¿No? O cuál es funcionalmente, ¿para qué nos sirve? Que sí, es bien importante esa pregunta, ¿no? Entonces, el ligamento dentado te lleva hacia el cordón lateral. Entonces, el cordón lateral aquí va a estar el tracto espinotalámico, que lleva dolor y temperatura. Entonces, el ligamento dentado es un ligamento que es una referencia anatómica para llevarte al cordón lateral. Y en algunos casos, en la historia del manejo del dolor, se hacía una cordotomía lateral. Se destruía el cordón lateral de la médula espinal para el manejo paliativo del dolor. Entonces, si estás en la médula espinal ahí en una disección, ¿cómo vas a llegar al cordón lateral? Pues buscando algo más grande que es el ligamento dentado. El ligamento dentado se inserta en el cordón lateral de la médula espinal y acá en la parte anterolateral de la médula va la vía espinotalámica. Aquí hacen la lesión. ¿De acuerdo? Es una de las correlaciones con respecto al ligamento dentado. Vean, la base es medial y el vértice es lateral. Se inserta hasta la dura madre. Vean cómo el nervio
El nervio, cuando perfora la dura, le forma una envoltura de tejido conectivo, que es el epineuro. Y entonces hay un espacio entre el nervio, la dura y la lámina basal del aracnoides, que es como una cisterna, ¿no? ¿Se acuerdan del nervio trigémino? Cuando les mostré el trigémino y que había una cisterna trigeminal en relación con el nervio trigémino, con el ganglio de Gasser. O en el tercero, cuando el tercero penetra perfora la pared lateral del seno cavernoso, ahí también hay una cisterna del tercero. Entonces, todos los nervios, cuando atraviesan la dura madre, se forma una cisternita. Se forma ahí un espacio entre la dura madre, la lámina basal del aracnoides y el nervio. ¿De acuerdo? O sea, no es exclusivo ni del tercero ni del quinto. La mayoría de los nervios tienen esa disposición. ¿Sí? Bien. Ahora fíjense, este es el ganglio. Recuerden que el ganglio tiene neuronas pseudonipolares y que dependen principalmente de la raíz posterior. Se formó el nervio. Ahora fíjense, una vez que se forma el nervio, se divide en una rama dorsal, una rama posterior y un ramo anterior. Pero no se confundan, ¿eh? No es lo mismo decir ramo posterior y ramo anterior a decir raíz anterior y raíz posterior. La raíz anterior es motora, la raíz posterior es sensitiva. Forman el nervio, y una vez que se forma el nervio, ya sale un ramo anterior y un ramo posterior, pero estos son tanto motores como sensitivos. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a hacer, lo vamos a explicar ahorita en el iPad, en un esquema para que quede más claro, porque genera confusión, ¿no? Pero nada más recuerden, el ramo anterior, la raíz anterior, esta de aquí, raíz anterior sí es motora, y esta que es raíz posterior es sensitiva. Pero ya forman el nervio, y cuando se forman el nervio ya se mezclan las fibras. Y entonces, ya del nervio sale un ramo anterior y un ramo posterior. Entonces estos ramos, tanto el ramo anterior tiene fibras motoras y sensitivas, y el ramo posterior tiene fibras motoras y sensitivas. ¿Sí? Y vean cómo salen aquí unas fibritas, que son las fibras precomunicantes que hacen sinapsis con el ganglio espinal, con el ganglio simpático. ¿Sale? Este es un ganglio simpático. Muy bien. Está bonito el esquema, ¿no? Además, fíjense cómo de aquí salen unas fibritas para la sensibilidad de la dura madre, raquidia. Aquí nos muestra ese ligamento vertebral común posterior, el periósteo. Es un muy bonito esquema este. Bien. Vamos a ver aquí qué hay. Nada. Ahora, ven, este es de Sobota. Vean cómo aquí, esto es anterior, esta es la raíz anterior, raíz posterior, el nervio. Ya que se forma el nervio, se divide en ramo anterior y ramo posterior. Aunque aquí está mal, miren. Le pone ramo dorsal al de adelante. Está mal, ¿no? Porque este es el cuerpo vertebral, entonces este es el ramo anterior, es el ramo posterior. ¿Por qué? Pues porque acá está el espinoso, miren. Entonces ahí son cuestiones de edición, ¿no? Muy bonito el esquema, pero aquí tiene este pequeño error. Y vean cómo aquí, de la raíz posterior, sale una fibra sensitiva para la dura madre. Un ramo meningio, miren. ¿Sí? Vean aquí, este ligamento es el ligamento dentado, que llega al cordón lateral. Ahora, esta es una vista anterior, miren, cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral de una vértebra torácica, acá está la aorta. Recuerden que la aorta perfora el diafragma a nivel de T12, el esófago a nivel de T. A ver, ¿a qué nivel perfora el esófago el diafragma? Y acá está la vena cava, miren. Hiato venoso, hiato esofágico y hiato aórtico en el diafragma. La aorta a nivel de T12, el esófago a nivel de T10 y el hiato venoso a nivel de T8, ¿verdad? Aquí está perforando el diafragma la vena cava inferior. Entonces aquí está el cuerpo vertebral y vean cómo la aorta pues da las arterias intervertebrales, las arterias intercostales posteriores. Y esas intercostales posteriores pues van a irrigar a la médula espinal. Entonces una cirugía de tórax en la manipulación de la aorta puede generar infarto medular. Simplemente al manipular la aorta se llega a traccionar alguna de estas arterias intercostales, pues se deja irrigar las costillas, pero de aquí salen las arterias radiculares que van hacia la médula espinal. Acá vienen, ¿no? Miren. Entonces,
Cuerpo vertebral, tejido adiposo. Ven aquí el tejido adiposo, el plexo de Watson. Después, dura madre, lámina basal del aracnoides. Y después ya acá, el espacio subaracnoideo y ligamento dentado. Tantos detalles, ¿no? Que uno empieza a ver. Y por delante de los cuerpos vertebrales, vean aquí la cadena simpática, con los ganglios simpáticos, ¿verdad? Muy bien. Ahí nuestro estilete, nuestro disector está en el espacio subaracnoideo. Las cabezas de flecha son, no, las flechas aquí son ligamento dental. Estas cabecitas nada más son la arteria espinal anterior, que viene en el espacio subpial. Ahí está, miren. ¿Uno qué será? ¿Qué capita es? De tejido conectivo. Vía madre. Llama el 2. La aracnoides. Aracnoide. Aracnoides, ¿verdad? La aracnoides es la lámina basal, como si fuera un tapete, ¿no? Una membranita muy tenue, como un velo. Lámina basal del aracnoides. El 2, el 3, la dura. El 4, pues es el nervio espinal, ¿no? Con su raíz anterior. Y esas son las raíces posteriores. Raíces posteriores sensitivas, raíces anteriores motoras. Y vean cómo cada una de estas raíces anterior se forma por pequeñas raícitas, miren. ¿Ya vieron? Entonces se puede decir que este es un segmento medular. Un segmento medular es una porción de médula, es una porción de médula espinal que iría a lo mejor de aquí, vamos a ponerlo como de aquí hasta acá. Este sería un segmento medular. Una porción de médula espinal que da origen a los axones que van a formar un nervio, tanto motor como sensitivo. ¿Sí? Entonces este es un segmento medular. Este ya tiene un montón de tiempo. También esta le hicimos en el Hospital Juárez de México. Ahí en el Hospital Juárez de México, en el Juárez Norte, había un centro de disección anatómica y entrenamiento quirúrgico en el laboratorio de enseñanza, en la sección de enseñanza. Lamentablemente, con el temblor del 2017, el edificio de enseñanza quedó lesionado y lo derrumbaron. Y pues se perdió tanto el laboratorio de microdisección, de disección anatómica, y se perdió el laboratorio de microcirugía experimental, donde estaba el maestro Francisco, y y pues todo, ¿no? Todas las aulas de enseñanza y todo eso se perdió. Pues ya es una pena, ¿no? Con esta cuestión de los temblores. Entonces, fíjense, ahí está, ¿no? Nuestra raíz posterior, raíz anterior, perforan la dura y ya forman el nervio. Esto es del Fustinoni, de neurología en esquemas, para demostrar que termina la médula espinal entre L1 y L2. Entonces, los nervios tienen que bajar para salir por el agujero que le corresponde. Este es el video que les mostré. Ya ustedes son expertos, o sea, tienen que ver el video. Dura 15 minutos, a lo mejor es muy lento, pero va todo el procedimiento paso por paso, ¿no? Desde abrir la dura, disecar la lámina basal del aracnoides, vamos describiendo todo. Entonces, fíjense, a ver, aquí está una raíz y otra raíz. Entonces yo les diría, aquí, cuál es la anterior y cuál es la posterior? Yo les diría, esta es la raíz posterior, que es la sensitiva. ¿Por qué? Porque yo les diría que esta es la raíz posterior. Por el ganglio. Exactamente, ¿verdad? Porque es la que tiene el ganglio. Este es el ganglio espinal. Entonces, si este es el ganglio espinal que tiene la raíz posterior, pues este es sensitiva. Y esta es la raíz anterior. Entonces, esta es una vista posterior de la médula. ¿No? Nuevamente, pura anatomía. Oiga, ¿cómo sabe usted que está viendo aquí la médula por atrás? Ajá, pues porque se ve primero aquí el ganglio, la raíz posterior y la raíz anterior. Ahora yo les preguntaría, ¿esta sería una médula espinal a nivel cervical? ¿Sí o no? ¿Sería una médula espinal a nivel cervical? ¿Qué dirían? No, No, porque porque están hacia abajo, no están hacia los lados. como que descienden las fibras. Exactamente, porque descienden las fibras. Si fuera una médula espinal cervical, tendrían que estar así, miren. Y esto ya está un poquito más, pero todavía siguen estando más horizontales, ¿no? Vean esa imagen. O vean esta imagen a este nivel, miren. ¿Ya vieron? A nivel cervical, las fibras, los axones son horizontales, para salir por su mismo nivel. Pero ya a nivel torácico, a nivel lumbar,
las fibritas tienen que bajar un poquito más. Entonces dices, no, pues esto, ¿cuál cervical va a ser? Esto no es cervical, esto debe ser lumbar. Anda entre lumbar y torácico, ¿no? Torácico inferior y lumbares. Nuevamente, pura anatomía. Ahí está. Raíz posterior, raíz anterior. Entonces ahí está la raíz posterior, la raíz anterior, entre los dos el ligamento dentado, ¿no? Y vean cómo viene a fijarse en la dura. Y generalmente los nervios, las raíces anteriores y posteriores, vienen acompañadas de sus arterias radiculares. Entonces ven, aquí viene una arterita que viene acompañando a los nervios para darle su irrigación. Se llaman arterias radiculares. Estas imágenes ya tienen también un rato porque, ¿se dan cuenta? Estas las tomaba con el celular desde el objetivo. Actualmente los microscopios como los que les mostré, pues ya le metes la tarjeta SD y de ahí puedes tomar foto, video de lo que vas haciendo. Los de estas, pues era un microscopio Carl Zeiss OVNI 1, los viejitos. Es como si fuera un Mustang, como si fuera un carro Mustang 1975, así. Es un carrazo, ¿no? O sea, así esos microscopios son duros, grandes, para moverlo cuesta trabajo, así. Entonces, con ese microscopio tiene filtros, y ya le pusimos aquí el filtro, para hacer el contraste y que se vea la raíz posterior, raíz anterior y el ligamento dental. Ahí está el ligamento dental. Este también ya tiene un rato. Este es para mostrar la intumescencia, miren. Esta es la intumescencia cervical. Esta es foto y teníamos el video, pero ya no, lo buscaré el video. Entonces en el videíto, les digo, es de los pocos veces que yo he visto la intumescencia lumbar, ¿no? Un lumbosacramento. Se ve aquí un poquito el ensanchamiento. Este es el cono medular y este es el filum terminal. Este video ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Ya tienen ahí, les encargué que lo revisaran, toda la secuencia de la disección. Ahora, a lo mejor nada más como detalle, esta imagen está muy bonita, nos permite ver aquí la continuidad con el filum terminal externo, que en la nómina, en alguna otra nómina se llama el ligamento durococcigio. Luego, filum terminal interno, ¿no? Como viene en el Snell. Ahora, fíjense, el conducto ependimario, esta imagen me gusta porque el conducto ependimario de la médula espinal termina dilatándose. Y entonces esto es lo que llaman algunos autores como el ventrículo terminal, o le llaman el quinto ventrículo. ¿De acuerdo? Acuérdense que está el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, y entonces algunos autores a esta dilatación del conducto ependimario en el cono medular le llaman el quinto ventrículo o ventrículo terminal. Es interesante, ¿no? Ahí, ahora, si usted me dice, oiga, doctor, ¿usted lo ha visto? Pues no, porque no hemos cortado, supongo, los conos medulares y hacer un tamaño del conducto ependimario y ver si ahí se dilata, ¿no? Estaría interesante, ¿no? Hacer ese estudio anatómico, si se dilata el conducto ependimario a nivel del cono. Y nuevamente, siguiendo la pregunta de María Fernanda, es cuál sería su implicación clínica o quirúrgica, ¿no? Pero existe, ¿no? Entonces, como nos llegan a preguntar, oye, ¿y el quinto ventrículo dónde está? En la terminación del conducto ependimario. Entonces, vean, estas disecciones son muy, muy complicadas. Esto lo hicieron uno de mis alumnos, que les digo ahorita son R1. Uno de ellos ahorita ya es R1 en neurocirugía y los otros están terminando su servicio por esta cuestión de la pandemia, que interrumpieron sus estudios en la pandemia. Otros ya están en el R1 de alguna especialidad o en el R1 de neurocirugía. Entonces participaron en el concurso de creatividad en anatomía en la Facultad de Medicina, por ahí del 2000, antes del temblor, como por el 2016. El temblor fastidió muchas cosas académicamente, ¿verdad? Entonces, después la pandemia, ¿no? Cuando a veces se pregunta que si hay impacto educativo en la formación de los nuevos estudiantes de medicina o de neurociencia o psicología, al menos aquí en la Ciudad de México tendríamos que pensar que pasamos ya por dos cosas que impactaron en educación, que sería que es el temblor del 2017, que muchos edificios quedaron dañados y ya no se pudieron hacer prácticas en esos edificios, y en la pandemia, ¿no? Parece que lo olvidamos, ¿no? Y a veces
decimos, es que los alumnos vienen un poquito como no vienen tan finos desde los bachilleratos o los primeros años de la licenciatura, pero se nos pasa que dos cosas, temblor del 17 y la pandemia. Pues eso tiene impacto en la educación y en la formación de todos. Entonces, esto lo hicieron antes de la pandemia. Entonces, vean, es toda la laminectomía, ¿no? Fíjense, se va cortando las láminas. Aquí en la primera parte pusimos una vértebra cervical, miren. Aquí está la lámina y el espinoso. Pues se corta. Cortamos aquí las láminas, el espinoso. Ahí está la dura, ¿no? Ahí está a nivel torácico y ya llega a nivel lumbar. ¿De ver? Y falta que continúen aquí la disección, pero ya, ahí quedó estas piezas, ¿no? Que ya, será ya muy complicado poder hacer ese tipo de disecciones ya en la actualidad y en el futuro. Ahora fíjense, ellos están en museos, ¿no? Museos de anatomía, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía tiene un museo de neurociencias, pero bueno, a nivel Latinoamérica, ¿no? Hay muchos museos de anatomía donde se pueden ver piezas así, o en Europa. O es un abordaje anterior, miren, este es el cuerpo vertebral a nivel lumbar, esta es la dura madre, y lo que hicimos fue ir cortando la dura. ¿Ya vieron? Se corta la dura, y entonces ahí se alcanza a apreciar la lámina basal del aracnoides. ¿Ya la vieron? Y entonces tienes que ser muy finito para solamente cortar dura, y que queda la lámina basal. ¿Ya vieron? Entonces, este espacio es virtual, ya se creó cuando uno le mete el cuchillo, ¿no? Cuando mete el bisturí ahí, ya se forma el espacio subdural. Pues un espacio virtual, y ahí está la lámina basal. Vean acá los nervios lumbares. Acá el disco intervertebral, cuerpo y cuerpo. Entonces, una vez que ya hicimos eso, entonces le mostramos a los alumnos cómo abrir la lámina basal del aracnoides. Entonces, aquí nuevamente lo estoy haciendo muy grueso, ¿no? O sea, si me van a regañar, van a decir, oiga, pues con una pinza de microdisección, ¿no? Lo hubiera hecho con el bisturí, pero esto es así muy rápido lo que les estamos mostrando ahí, ¿no? Entonces, fíjense, ya está ahí la caudequina. ¿Qué harían una vez que llegan ahí? Pues ver aquí la relación con los nervios lumbares. Acá lo que está agarrando su compañera aquí en el lado izquierdo es el riñoncito. Entonces se empieza a disecar entre los nervios, acá, para buscar el filum terminal. Ahí está, miren, ¿ya lo vieron? Ahí en medio se ve ahí una estructura blanquecina, que es el ligamento dental. Lo ideal es que alguna vez, ojalá que alguna vez se pudiera hacer el diplomado y que pudiéramos tener disección. Vamos a tener disección de cerebro de caballo, que nos da mucha información y van a ver cómo es muy bonito disecar el cerebrito de caballo. Pero que fuera, también puede haber disección en modelos anatómicos. Pero es bien complicado. Creo que el único diplomado o actividad académica donde sí hacen disección de segmentos de modelos anatómicos junto con la parte teórica, es en el diplomado de anatomía de cabeza y cuello, y creo que tienen de neuroanatomía, en la Universidad Católica de Chile. Ahí es el único lugar donde yo he visto que creo que sí hacen disección de modelos anatómicos. Nosotros lo vamos a hacer en el cerebrito de caballo, que, repito, da muy buena información, ¿eh? O sea, realmente sí, ya lo verán, cómo podemos apreciar muy buenas estructuras. Muy bien, con eso terminamos configuración externa de la médula espinal. No sé si tengan alguna duda, pregunta. No, ninguna hasta el momento, gracias. ¿Todo bien? A ver, Todo bien, doctor, gracias. perfecto. Pues creo que no, creo que ya. Déjame ver si me falta algo de la configuración externa. Vamos a ver aquí en el chat. No sé, la doctora Karina Bermeo, que todo bien. PCR, muy bien.
Perfecto. Traten de ponerle su nombre ahí. FSR debe ser Fernando, ¿no? Doctor Fernando, o para que yo los vaya ubicando. ¿De acuerdo? Mm, Nos pregunta el doctor Héctor Van aquí en el chat, ¿a partir de qué nivel se empieza a adelgazar la pia madre? Justamente a nivel de allá de mesencéfalo para arriba, ya a nivel del tálamo, ya no hay pia madre, ¿no? Todavía el mesencéfalo, doctor Héctor, todavía el mesencéfalo, pues sí le puede disecar uno la pía, se diseca muy bonito la pía del mesencéfalo, pero ya a nivel de tálamo, ya es microscópico. A nivel de tálamo, el caudado y todo eso ya sí tiene pia madre, pero es microscópico. Y la corteza cerebral, ¿no? Entonces eso, la pia madre en a nivel de corteza cerebral y corteza cerebelosa se ve de forma histológica, ¿de acuerdo? Ese es un error frecuente que aparece en los libros de neuroanatomía, que incluso usted ve uno así, revisa las disecciones y te ponen al aracnoides, te la señalan como si fuera la pia madre. Y dices, no es cierto, ¿no? No es cierto, ¿por qué? Porque la pia madre en la convexidad del hemisferio cerebral, en el hemisferio cerebral, es microscópico, igual que en el cerebelo. Y ustedes van a decir, oiga, usted lo dice, ¿por qué lo dice? Pues por lo que hemos visto en la disección. Pero también lo dicen algunos libros, lo dice el Carpenter. Si ustedes leen el libro de Carpenter de neuroanatomía, que es un excelente libro de neuroanatomía, ahí hay una parte donde lo dice. Dice, la pia madre en el hemisferio cerebral es microscópica. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Pues son las 12. ¿Les parece? Hacemos un pequeño receso de 10 minutos y regresamos con configuración interna.